El vuelo secreto de Rudolf Hess. Una misión aún sin aclarar. Culturizando presenta Crónicas de Ares con Carlos Domínguez. 76 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, muchos documentos sobre el enigmático caso Hess permanecen bajo llave porque el Foreign Office británico considera que todavía ponen en peligro la seguridad nacional. Y las preguntas sin respuesta se acumulan. ¿Por qué la mano derecha de Hitler voló a Escocia en plena guerra? ¿Qué mensaje llevaba? ¿Por qué fracasó su misión? ¿Estaba involucrado el servicio de inteligencia británico? ¿Actuó Hess por su cuenta o con el consentimiento de Hitler? ¿Por qué nunca se le mostró en público? ¿Por qué solo se le internó tras la guerra en una cárcel únicamente para él? ¿Cómo murió? ¿Se suicidó o fue asesinado? Esta es la historia de un demencial vuelo que aún sigue sin aclararse. ¿Quién era Rudolf Hess? Rudolf Hess nació en Egipto. Siendo alemán, había nacido en Egipto, en Alejandría, el 26 de abril de 1894. Su padre era un próspero comerciante de Bavaria y visitaban asiduamente Alemania. La primera vez que Rudolf Hess visitó Alemania fue a los 15 años de edad. Su mamá era británica de origen griego. Para la Primera Guerra Mundial, Rudolf Hess peleó con Alemania como soldado de infantería en las batallas de Ypres, Verdún y los Cárpatos. Justamente ahí, en la zona de los Cárpatos, cerca de Rumania, fue herido y condecorado. Acabó la Primera Guerra Mundial piloteando aviones a los mandos de un Fokker en Bélgica, donde consiguió la Cruz de Hierro de segunda clase como mérito a su desempeño en la Primera Guerra Mundial. Luego de la Primera Guerra Mundial, se instaló en la ciudad de Múnich y ahí estudió historia y ciencias económicas. Justamente en Múnich era donde iba a conocer a Hitler, algo que le cambiaría completamente la vida a Rudolf Hess. A partir del primer encuentro con Hitler, Hess cambia su propósito en la vida. Lo que quiere Hess es estar lo más cerca posible de Adolfo Hitler. Él comenzó a asesorarlo en escritura, en oratoria, con una fanática dedicación que molestó a los primeros nacionalsocialistas, sobre todo la parte izquierda, la parte más fuerte del partido nazi. Hay algo que debemos apuntar muy temprano, y es que los rumores comenzaron a aparecer, y justamente esa obsesión que tenía Rudolf Hess por el futuro Führer, Adolfo Hitler, le hicieron ganarse un sobrenombre en el partido como Fraulein Hess, algo así como señorita Hess. Pues bien, una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, ya el negocio familiar de Hess no funcionaba, había sido confiscado por los aliados tras la Primera Guerra Mundial. Pues Hess era un soldado de estos que estaba vagando por Alemania luego de la derrota, una Alemania bastante deprimida económicamente. Justamente estando en Múnich, en Bavaria, o Baviera, se apuntó a la sociedad Thule de extrema derecha, donde también eran conocidos por ser antisemita, esta sociedad. Y también se incorporó a las Freikorps del general von Epp, justamente estas fuerzas de choque que comenzaban a crearse en Alemania. Justamente conoce a Adolfo Hitler en el año 1920, en un meeting justamente en esta cervecería donde Hitler daba esas declaraciones justamente tan altivas. Y la primera vez que lo escuchó Rudolf Hess en esa cervecería, quedó pues prendado de lo que había dicho Adolfo Hitler. Y desde el día que lo conoce hasta el día de su muerte de Rudolf Hess en la cárcel de Spandau, siempre afirmó que Adolfo Hitler era el hombre más grande que había dado Alemania. A lo largo de toda esta década de los 20, mientras Alemania, como decíamos, estaba sumida en una crisis económica impresionante, sin precedentes,
Rudolf Hess se casa con Ilse Proll, una compañera de estudios de Rudolf Hess en la universidad. Incluso estuvo en la cárcel con Adolfo Hitler, luego por el intento de golpe que se dio, el Putsch, como se le conocía. Él sentía una pasión por su esposa, pero no era recíproca. De hecho, no tardaron sino hasta 10 años, Ilse y él, en tener su primer hijo. Todo esto aumentaba los rumores de una supuesta homosexualidad de Rudolf Hess. Antisemita como pocos. Lo decíamos, él había participado en la intentona golpista en Múnich en el año 1923, el famoso Putsch. Luego de eso fue detenido y compartió cárcel con Adolfo Hitler. Justo ahí en ese periplo, ambos redactaron el panfleto, el Mein Kampf, o Mi Lucha, justamente la Biblia del nazismo o el proyecto alemán de Hitler. Pues lo curioso es que si bien Rudolf Hess ayudó a escribir este libro a Hitler, solamente Hitler lo firmó. Fue desde el año 1925, ya que desde ese año Hess comenzó ya a formalizar su vínculo con Hitler, era su secretario desde 1925. Desde que se conocieron pasaron 13 años de amistad, recuerden, se conocieron en 1920, fue hasta el año 1933, 13 años después, cuando Hitler fue nombrado canciller. Para abril, recuerden que eso fue en enero de 1933, en abril, el Führer confió en Rudolf Hess para ser su segundo al mando, lugarteniente, ocupando cargos como ministro de Asuntos Exteriores, de Finanzas, de Salud, de Educación y de Asuntos Jurídicos. Ya con la llegada al poder de los nazis, justamente se convirtió Rudolf Hess en jefe del partido y en el segundo de Adolfo Hitler. Personalmente o de personalidad, Hess era tímido, inseguro, no era un tipo muy brillante que digamos, pero era muy fiel a Hitler y prácticamente lo veneraba. Era el que antecedía cada declaración o cada meeting extraordinario de Adolfo Hitler, que tenía esas congregaciones de masas. De hecho, Rudolf Hess fue la primera persona en utilizar las expresiones Mein Führer y Heil Hitler, los saludos que luego se hacían prácticamente obligatorios para todo aquel alemán que se dirigía al máximo mandatario de ese país, al caudillo, al Führer. Hablemos ahora acerca de este vuelo enigmático que hizo Rudolf Hess. Mayo de 1941, a ese mes nos trasladamos a la primavera alemana. Son días en los que ya Alemania está inmiscuido en la Segunda Guerra Mundial y está pisando, le está yendo bastante bien en su expansión europea. Hitler está planificando una próxima invasión a la Unión Soviética para ampliar otro frente de guerra como lo fuera el Frente del Este. Sin embargo, todavía sigue la batalla en el oeste. La batalla de Inglaterra no había podido doblegar a los porfiados británicos, quienes eran asusados a aguantar los bombardeos incesantes de los aviones alemanes sobre la isla británica, asusados justamente por su primer ministro Winston Churchill, quien era reacio a una negociación de paz con los alemanes, objetivo que el Führer quería alcanzar porque en el fondo su intención no era apoderarse de las islas británicas. De hecho, siempre Hitler fue un declarado admirador del poder del Imperio Británico. Lo que quería Hitler era sacar del juego a Gran Bretaña con un tratado de paz. Rudolf Hess no compartía ese entusiasmo de los nazis por iniciar la Operación Barbarroja, que sería la invasión a la Unión Soviética.
Ese movimiento obviamente provocaría, como decíamos, la creación o la formación de un nuevo frente de guerra en el este, y a Rudolf Hess le preocupaba que Alemania desgastara excesivamente todos sus recursos en dos frentes de guerra, uno contra la Unión Soviética y otro contra los aliados del occidente. La noche del sábado 10 de mayo de 1941, este señor Rudolf Hess, todavía segundo al mando del Tercer Reich, secretario de Hitler, jefe del partido nazi, pues salió de su casa en Múnich al aeropuerto de Augsburgo, un aeropuerto de césped, donde iba a partir a Escocia a las 5:30 de la tarde de ese 10 de mayo de 1941. Pues bueno, tomó su avión, se lanzó en paracaídas sobre Eaglesham, una zona próxima a Glasgow. Su avión, un caza Messerschmitt Bf-110D, lo aprendió a pilotear desde el otoño de 1940. Este avión lo tomó él completamente desarmado y curiosamente tenía dos depósitos adicionales de combustible debajo de las alas, lo que le permitía aumentar su autonomía de alcance hasta una distancia de 2.000 kilómetros de recorrido, 2.500 kilómetros de recorrido. Pues bien, este avión, cuando intenta aterrizar, se incendia, se estrella a las 11:09 de la noche en Escocia, de ese día de mayo de 1941. Al caer, Rudolf Hess se dislocó un tobillo y fue apresado por la Home Guard, la fuerza británica de reservistas que estaban en ese país. Rudolf Hess para esa fecha tenía 48 años y aunque era un piloto de la Primera Guerra Mundial, sumamente experimentado, jamás había saltado en paracaídas. Ese fue su primer salto en paracaídas. Es detenido justamente por la Home Guard y se presenta como el capitán Alfred Horn. Ese fue el nombre de él. Encargado de una misión especial, dijo a quienes lo detuvieron. Y pidió ser llevado ante el duque de Hamilton, cuya mansión, la Duganville House, estaba situada a unos 15 kilómetros desde donde se estrelló el avión que piloteaba Rudolf Hess. Este duque, el duque de Hamilton, era un personaje muy influyente en ese momento del alto poder británico. Era amigo de la familia real y miembro de la Cámara de los Lores. Además, era comandante de ala de la Royal Air Force. Justamente esa noche, cuando llega a tierras británicas Rudolf Hess, el duque estaba de guardia en la sala de control de operaciones en la zona donde había caído el avión alemán. Luego de esto es conducido Rudolf Hess a la enfermería de Mary Hall Barracks. Allí pues lo registran, lo requisan y le consiguen la carta que iba dirigida al duque de Hamilton. Enterado, el duque de Hamilton, ya en la mañana del 11 de mayo, acude a ver a Rudolf Hess capturado. Justamente cuando lo tiene delante, ya Rudolf Hess dejó de ser el capitán Alfred Horn, sino le dice al duque de Hamilton: soy yo, Rudolf Hess. Pues ya se habían conocido en algún momento el duque de Hamilton y Rudolf Hess. Fue durante los Juegos Olímpicos de Berlín en el año 1936. Hamilton obviamente reconoce a Rudolf Hess y lo escucha. Rudolf Hess le dice que viene a proponer la paz a los británicos. Dijo que Adolfo Hitler no quería la derrota de Inglaterra y deseaba acabar justamente con ese conflicto generado contra los británicos que le habían declarado la guerra a Alemania. Recuerden que justamente en esos días había dejado a Alemania de bombardear a las Islas Británicas. Rudolf Hess también admitió que su vuelo había sido el cuarto intento
No había sido la primera vez, ya había sido el cuarto intento de aterrizar en Gran Bretaña y que los 3 anteriores habían fracasado por mal tiempo. Aseguró que su presencia como ministro del Reich, como segundo de Adolfo Hitler, era la garantía de la buena fe de todo lo que estaba diciendo, de todo lo que aseguraba. El duque de Hamilton admitía a Rudolf Hess que el hecho de haber desafiado las defensas antiaéreas británicas muy bien preparadas, justamente porque recientemente actuaron en la batalla de Inglaterra contra la Luftwaffe, los bombardeos constantes de los alemanes. Hamilton dice que el haber desafiado las baterías antiaéreas y saltar en paracaídas a los 48 años, prácticamente a medianoche, no era tanto una garantía, sino realmente una hazaña. Sin embargo, el duque de Hamilton le dice a Rudolf Hess que él no tiene la autoridad para poder discutir propuestas alemanas que vincularan al gobierno británico. Rudolf Hess insistía en que esas negociaciones deberían emprenderse lo más pronto posible. Sin embargo, el duque de Hamilton decidió no conversar más nada al respecto con Rudolf Hess. Ese mismo día, Hamilton solicitó una audiencia al subsecretario de Estado del Foreign Office, Alexander Cadogan. Sin embargo, este le dijo que no podía verlo sino hasta 10 días después. Pues el duque de Hamilton, dada esta circunstancia, llamó directamente a Winston Churchill, quien le recibió tras una larga espera. El duque por fin le pudo comunicar lo ocurrido a Churchill, y la respuesta de Winston Churchill fue la siguiente: el gusano está dentro de la fruta. Pues bien, los británicos no parecían tener ni prisa ni mucha intención de hablar con el recién detenido Rudolf Hess. Ya para el 12 de mayo, 2 días después de este viaje incomprensible de Rudolf Hess, el duque de Hamilton volvió a Londres con el primer ministro, y Cadogan delegó en Yvonne Kirkpatrick, que había sido secretario de la embajada de Berlín, el trato con el prisionero, con Rudolf Hess. Pues bien, tanto Kirkpatrick como Hamilton conversaron nuevamente con Rudolf Hess, y este repitió prácticamente por 2 horas cuáles eran el motivo de su viaje, o los motivos de su viaje. Rudolf Hess criticó constantemente en esa charla la hostilidad de los británicos contra Alemania, catalogando a Gran Bretaña del provocador de las 2 guerras mundiales. Y siempre se mostró contrariado del por qué Gran Bretaña tenía ese ensañamiento contra los alemanes. Sin embargo, dijo que Adolfo Hitler no quería una completa derrota británica. De hecho, Hitler consideraba, según las palabras de Rudolf Hess, a los británicos hermanos de raza de los mismos alemanes. La solución que Hess le proponía de parte de Adolfo Hitler era que Londres dejase manos libres a Alemania en Europa, a cambio de que los británicos siguieran conservando su imperio. Es decir, que Alemania no tocaría a Inglaterra, al imperio británico. Hitler no estaba dispuesto a negociar con Churchill, eso sí lo aclaró Rudolf Hess, por lo que para poder acordar una paz se requería un cambio de gobierno en Gran Bretaña. Rudolf Hess acusaba a Churchill de pretender la destrucción de Alemania y ser causante de esta Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, hay otras versiones que señalan que Hess propuso una paz de empate a Gran Bretaña, a condición de dejar libertad de actuación a Alemania frente a la Unión Soviética, considerada realmente el verdadero enemigo de los alemanes. Es decir, vamos a hacer la paz, firmamos la paz y deja manos libres Gran Bretaña a Alemania para que invada la Unión Soviética. O sea, otra versión que corría con referencia a la propuesta que llevaba Rudolf Hess a los británicos. En los días sucesivos, Rudolf Hess fue continuamente interrogado y eso lo comenzó a preocupar a Hess.
Él decía que la actitud de los británicos era ultrajante. Las conversaciones que habían comenzado con este señor Kirkpatrick y Hamilton, pues con el tiempo ya no volvieron a darse. De esta manera, los británicos consideraron a Hess como un prisionero de guerra sui generis y fue puesto en manos de psiquiatras, quienes le sometieron a repetidos exámenes con resultados variopintos. Incluso se dice que a Hess le administraran drogas inadecuadas que deterioraron la salud mental de Rudolf Hess. Para el 17 de mayo, Winston Churchill había escrito al presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt. Leemos textualmente lo que le había escrito. Parece que Hess goza de buena salud. No está exaltado ni presenta ninguno de los síntomas ordinarios de locura. Aunque en sus memorias Churchill se contradijo, porque en las memorias escribió era un caso clínico y no criminal. Hubiéramos tenido que tratarle en tal sentido. Recordó en sus memorias, publicadas luego. Lo cierto es que Adolfo Hitler, el Führer, recibió la mañana del día 11 en su residencia en Berghof un sobre que le entregó el ayudante de Hess. Dentro de este sobre había 2 páginas, 2 cuartillas. Una vez que las leyó, exclamó: «Dios mío, ha volado Inglaterra». ¿Qué decía la carta? Culminada de la siguiente manera: «Y si este plan, que lo admito, no presenta sino una débil posibilidad de éxito, termina con un fracaso y la suerte me es adversa, ni usted ni Alemania tendrán que padecerlo. Siempre os será posible declinar toda responsabilidad. Dígase simplemente que he perdido la razón», decía en la carta a Hitler Rudolf Hess. Lo cierto es que eran 2 sobres los que había dejado Rudolf Hess. Había sido recibido uno el día 10, justamente el día que salió a su expedición Rudolf Hess. Ahí había una larga carta de Rudolf Hess explicando los motivos de su acción a Hitler. En esa misiva explicaba que volaba a Escocia para entrevistarse con el duque de Hamilton e intentar llegar a la paz con Inglaterra antes de que empezase la guerra contra la Unión Soviética. Ahí en esa carta también prometía no revelar, obviamente, a los ingleses los planes de esa invasión, de la Operación Barbarroja, la invasión a la Unión Soviética. Pues Hitler, luego de leer esto, se mostró realmente nervioso, desconcertado, sobre todo porque era evidente todas las consecuencias terribles, catastróficas, que podían caer sobre el Reich justamente por la detención por los británicos de Rudolf Hess. Hitler temía sobre todo que le administraran algún tipo de droga a Rudolf Hess y le obligaran a decir o a contar todos los secretos que él sabía acerca del Reich, de Alemania y sus operaciones justamente para esa época. Se inició una investigación inmediatamente por orden de Hitler. Se descubrió que el avión que él utilizó lo había obtenido justamente en manos del propio fabricante, Willy Messerschmitt. Además, Rudolf Hess se había guiado en su vuelo por un sistema de navegación aérea de rayos I que utilizaban los bombarderos alemanes para esa época. Pero todavía no se sabía en esa investigación si él había podido aterrizar en territorio británico. Obviamente para esa época los británicos guardaban silencio. Bueno, no era ningún tonto. Él se había preparado por lo menos 6 meses antes, piloteando el avión, estudiando el mapa del nordeste de Europa, el Mar del Norte y preparando esta misión. Hitler temía que Londres comunicara al mundo que Hess tenía una propuesta de paz entre Alemania y Gran Bretaña. Así, los alemanes difundieron un comunicado que anunciaba oficialmente la desaparición de Rudolf Hess a causa de un desorden mental. Luego de que Alemania publicara esta información,
La BBC de Londres rompió ese silencio que guardaba Gran Bretaña para informar que el ministro alemán había saltado en paracaídas sobre Escocia 2 noches antes. Y bueno, Hitler parecía aliviado, ¿no?, con esta información. Dijo en aquel momento Goebbels, quien era el ministro de propaganda nazi, que en esa ocasión los ingleses habían perdido la mejor oportunidad política que les fue deparada en el curso de la guerra. Y era justamente haber hecho silencio con respecto a haber tenido como un prisionero de guerra a Rudolf Hess. Pues justamente resulta sumamente extraño que los británicos no utilizaran tener a Rudolf Hess como un prisionero de guerra, como un arma de guerra psicológica de propaganda contra Alemania y sus aliados. Ellos pudieran haber presentado esto como una deserción de Rudolf Hess al sistema del Reich, del Tercer Reich. Pero también es cierto que la locura de Hess resultó útil para justificar la negativa de Londres a cualquier negociación y no alarmar a los aliados, incluyendo a Unión Soviética, acerca de un posible diálogo entre Alemania y Gran Bretaña. Por otra parte, todavía persiste el misterio de saber hasta qué punto Hitler sabía de lo que estaba planificando Rudolf Hess. Hess estuvo preparando ese vuelo durante muchos meses, lo decíamos, incluso había piloteado antes el avión, entrenando. Declaró que esa era su cuarto, cuando se estrella en Escocia, era su cuarto intento de volar a territorio británico. Es casi seguro, por tanto, que Hitler sabía de esta misión, aunque quizá él ignorase cuál era la fecha en que Rudolf Hess iba a cometer esa locura de volar a Gran Bretaña. Ahora bien, ¿qué pasó con Rudolf Hess? Él permaneció en prisión hasta la caída del Tercer Reich. Para los juicios de Nuremberg fue trasladado hasta allí, instalándose en la prisión de Landsberg. Rudolf Hess estuvo encerrado en un calabozo en Gran Bretaña hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Fue transferido tras los juicios de Nuremberg a la cárcel de Spandau, en Berlín, donde permaneció completamente solo hasta su muerte el 17 de agosto del año 1987. Había sido sentenciado en Nuremberg a cadena perpetua, la cumplió hasta el 17 de agosto del 87, cuando tenía 93 años. Pues supuestamente tomó un cable de extensión de una de las lámparas, la colgó al lado de una manilla de una de las ventanas y se ahorcó. Cuando murió, su familia hizo grabar la siguiente frase en su lápida, algo que provocó un revuelo social. Esa frase era "me atreví". Pues les cuento que la tumba de Rudolf Hess fue desmantelada. Los restos fueron exhumados en la madrugada del 20 de julio del año 2011 en el cementerio de la localidad de Wunsiedel. El motivo era obviamente acabar con todos los homenajes, las peregrinaciones de los neonazis que consideraban la tumba de Rudolf Hess como una meca. Cada agosto se acercaban ahí para conmemorar la muerte de Rudolf Hess. Pero hay que hablar acerca de todos estos misterios, todas estas dudas que dejó el vuelo de Rudolf Hess a Escocia. Y además también la relación que sostuvieron Hitler y Hess. Se ha especulado incluso de una posible relación homosexual entre Hitler y Rudolf Hess. El periodista y ex asesor ministerial, también ex portavoz del Ministerio de la Defensa francés, Pierre Servent, publicó una gran biografía de Rudolf Hess sobre su vida entre 1933 y 1941. Este autor francés se basó en archivos históricos británicos y alemanes considerados inéditos para relatar la vida y la polémica muerte de este gran amigo de Hitler. Una de las principales incógnitas
que suscitó este vuelo de Hess viene dada por la propia motivación del viaje. El segundo de Hitler tenía que contar con una conexión con los británicos realmente importante como para realizar un recorrido aéreo por demás suicida sin correr el riesgo de caer en las manos de Churchill, algo que se ocurrió, y ser considerado un loco o un desertor. Recordando siempre que entre el verano de 1940 y el octubre de 1940 la Luftwaffe había bombardeado ciudades y bases aéreas británicas para obligar a rendirse a los británicos, por lo que un viaje en un avión caza con distintivos nazis era algo más que suicida para esos días. Pero había alguien en Inglaterra que estaba esperando la llegada de Rudolf Hess. ¿Por qué la defensa aérea no derribó el avión Messerschmitt de Rudolf Hess? ¿Portaba a este señor propuestas de paz que los británicos pudieran realmente considerar serios para suscribirlos? Él llevaba algún tipo de documento en el momento de ser capturado. ¿Dónde está esa carta al duque de Hamilton? No hay duda que en Inglaterra había un grupo de altos personajes, sobre todo los aristócratas, que se mostraban favorables al entendimiento con Alemania. Su objetivo era poner fin a una guerra que además podía acabar con el Imperio Británico. Ese era el objetivo de Rudolf Hess. Además, da la coincidencia que con Hamilton ya Rudolf Hess había conversado otras 2 veces. Aparte de haberse encontrado en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936, ellos conversaron los años 37 y 1940 con Eduardo, el duque de Windsor, quien era obviamente conocida su simpatía por el nazismo. En los preliminares de la operación que culminó con el vuelo a Escocia, intervino también el profesor de geopolítica Karl Haushofer, quien era considerado uno de los inspiradores del nazismo, uno de los, mentores del nazismo. Y su hijo Albrecht, que era amigo del duque de Hamilton y era protegido por Rudolf Hess. Hay una coincidencia ahí entre ellos de conocerse, de conversar previo a este vuelo a Escocia. Albrecht propuso a Rudolf Hess en septiembre de 1940 entrar en relación con Hamilton para negociar el cese de hostilidades con Inglaterra. Y Rudolf Hess acogió la sugerencia con interés. Poco después, Rudolf Hess sugirió contactar en Lisboa con una antigua amistad de los Haushofer, la señora Mary Violet Roberts, que tenía conexiones con las altas esferas de la política británica. Roberts escribió al duque de Hamilton a través de una sección de espionaje de la SS especializada en operaciones exteriores, pero Hamilton no contestó porque el mensaje había sido interceptado por el contraespionaje británico. Dado que no tenía respuesta, Rudolf Hess debió en aquel momento informar a Hitler de sus intenciones. Y aunque es probable que Hitler no confiara demasiado en el proyecto, pues Rudolf Hess pudo haber obtenido apoyo de parte de Hitler para realizar esa empresa. El piloto personal de Hitler le facilitó los mapas de vuelo y el propio fabricante, Willy Messerschmitt, puso a su disposición el avión más potente y rápido que poseía toda la Luftwaffe. Para impedir que este aparato cayera en manos inglesas, Rudolf Hess decidió estrellarlo contra el suelo y saltar en paracaídas. Es lo que se sabe. El resto, obviamente, sigue estando en la sombra. Algunos historiadores británicos como Martin Allen han apostado por la teoría de que Rudolf Hess no actuó por su cuenta y riesgo, sino que fue víctima de un complot de la inteligencia británica. Esta operación secreta que manejó Londres habría hecho creer a Hitler que existía un sector del gobierno británico que estaba deseoso de negociar la paz y en esta trampa habría participado Churchill y algunos miembros de la familia real británica. Martin Allen sugiere, quizás sin demasiado fundamento, que este cebo de una probable paz de los británicos fue el factor decisivo que hizo que Hitler emprendiera una guerra en 2 frentes, invadiendo la Unión Soviética antes de acabar con Gran Bretaña.
Sin embargo, esa tesis podría ser una manera de atenuar el hecho de que efectivamente sí existía un grupo partidario por la paz en Inglaterra, deseoso de llegar a un arreglo con Hitler y que estaba opuesto a la decisión de Churchill de proseguir la guerra a toda costa. Sin embargo, en espera que se descorra el velo de los archivos secretos, las incógnitas siguen abiertas. Todavía esperamos porque todos los documentos del enigmático vuelo de Rudolf Hess sean dados a conocer por el Ministerio de Relaciones Exteriores británico. Esto es Crónicas de Ares. Soy Carlos Domínguez. Culturizando presentó Crónicas de Ares con Carlos Domínguez, una producción de culturizando.com.